¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Cadi News, donde estamos haciendo un exhaustivo repaso por las informaciones más destacadas desde Venezuela y todo lo que tiene que ver con la captura del dictador Nicolás Maduro. Nuevamente, bienvenidos. Soy Cinzia Franceschiello, a nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción. Estamos muy alegres de recibirlos porque esta ha sido una jornada realmente alegre. Por supuesto, las sensaciones siempre vienen incompletas. Lo conversábamos incluso con una de los familiares de los presos políticos en Venezuela, así que este jueves ha estado marcado principalmente por lo que fue el anuncio de Jorge Rodríguez diciendo que iban a empezar a liberar una importante cifra, un importante número de presos políticos, sin dejarlo claro hasta el momento. Es una noticia que se va actualizando a medida que van pasando los minutos, que arrancó con la confirmación de 5 ciudadanos españoles y que por supuesto se fue ampliando a lo largo de este jueves. Un jueves finalmente con presos políticos liberados desde Venezuela. Adelante. Para seguir sumando voces autorizadas y por supuesto consultar las fuentes oficiales, vamos a conversar a esta hora con María Cecilia Cipriani, quien es la esposa de Perkins Rocha, este abogado venezolano. Ay, María, puedo notar tu cara de esperanza, ya con un semblante distinto. ¿Estás expectante de que tu esposo pueda salir hoy también? Bienvenida Mm, primero y gracias por gra- recibirnos. Gracias a usted. Estoy que me trepo por las paredes de la ansiedad, Claro. ciertamente, pero he decidido desde hace 10 minutos que me lo voy a tomar con calma porque seguramente ese va a ser un proceso lento. Yo espero de verdad, como lo puse en algunos sitios, poder abrazarme pronto con mi esposo en libertad. Sé que es un proceso lento, complicado, un poco confuso, atropellado, y que tengo que tomármelo con paciencia y más allá de si se da el deseo más profundo de mi corazón, que es de que salga Perkins, pues estaré al pendiente y seguiré esperando su liberación. Si no se da en esta oportunidad, que yo espero que sí, igual voy a seguir haciendo la tarea hasta lograr su libertad. Así que creo que voy a dejar de trepar por las paredes y me lo voy a tomar con calma. Afortunadamente, pues estoy con mis hijos y estamos en familia esperando las buenas nuevas. María, ¿qué sería lo primero que esperas hacer cuando logres reencontrarte con tu esposo? ¿Cómo te imaginas Ay, ese por momento? favor. Cuando entre a la No, casa. bueno. El abrazo va a ser apoteósico, sin lugar a dudas. Y ahí sí, las lágrimas que he contenido por más de 17 meses, creo que brotarán a raudales y serán de alegría. Serán de alegría. Me sensibiliza mucho tu historia, la verdad, verte, este tema de los presos políticos también como venezolana es algo que no me puedo imaginar cómo estarán en tu casa, ¿no? Creo que además tú con tu Mm, mirada logras transmitir esta emoción, nostalgia, preocupación. Es como que no se sabe qué se siente en este as- momento. es así. Es una mezcla de angustia, ansiedad, felicidad, la esperanza, ¿sabes? Yo he esperado tanto, pero tanto esa llamada y estamos tan cerca de tener ese día, de volver a ver a Perkins libre que no me caben las emociones en el cuerpo, no me caben. Estoy así como tal cual trepando las paredes. ¿Qué opinión te merece, no, que el nombre de tu esposo esté en todas las redes sociales? Porque por lo pronto lo que vemos son los mensajes que surgen en tantísimas cuentas, María Constanza, que entendemos que Así hoy es. día los medios de comunicación en Venezuela no son una fuente a la que se pueda acceder para este tipo de información. Entonces en las redes surge tanto y vemos una lista de nombres. ¿Alguno de estos los tienes confirmados? ¿Sabes de algún otro además de tu esposo? No, yo estoy al igual que todos los medios de comunicación social, guiándome por las redes sociales. Muchísima gente me llama. Yo siento una inmensa, estoy conmovida, digamos, por la felicidad que expresa la gente en las redes sociales, por Claro, la claro.
liberación de todos los presos políticos y particularmente cuando hablan de Perkins y veo tantísima gente que ha estado pendiente, que ha estado orando por él, yo digo, wow, eh, qué increíbles somos como venezolanos, que a pesar de todo lo malo que nos ha pasado, seguimos teniendo esa empatía, esa solidaridad y sentir a los presos de otros como los presos nuestros. Entonces yo siento un profundo agradecimiento con todo el mundo, con todo el que me escribe. Acabo de ver el post de Mariana, la hija de Don Edmundo. Creo que voy a hacer lo mismo. Creo que me voy a copiar la Claro. idea, voy a poner, aún no es oficial, pero tenemos la fe intacta y ojalá pronto, pronto, pronto podamos decir que ya Perkins está entre nosotros y que nos estamos dando el abrazo en familia que tanto nos merecemos y que Amén. tanto hemos añorado. Amén, María Constanza. Aparte de lo que dijo Jorge Rodríguez temprano, tú tienes otra información sobre tu esposo. O Eh, sea, ah, ustedes ah, ah, empezaron con esto a raíz de lo que dijo Jorge Rodríguez y allí empezó la alerta en la familia. Así es, así es. Toda la información que manejamos es la información que tienen ustedes como periodistas. Lo que dijo Jorge Rodríguez en cuanto a los liberados venezolanos y los algunos extranjeros, que también me llamó la atención que hiciera especial énfasis en que iban a ser sin distingo de partidos y de colores, ¿no? Esa es una linda noticia porque Mm, justamente se trata de que no podemos seguir discriminándonos y esto lo veo como un paso firme hacia la tan ansiada transición, pero también creo que tenemos que dejar claro que no es uno, que son todos, que no es dos, ujú. ni tres, ni cuatro, ni 100, ni 200, ni 300, es que todos deben ser liberados, todos, porque Así es. todos son inocentes. María Constanza, ¿y cómo recibiste la liberación de estos 5 ciudadanos españoles? ¿Qué fue lo primero que pensaste? ¿Cómo se siente eso en tu casa? Digamos, ¿qué opinión les merece? Yo siempre que liberan a uno, independientemente de la nacionalidad, del partido, de dónde esté, de su afinidad, yo siento una inmensa alegría, porque es que yo padezco lo que es esto y yo me puedo poner con comodidad en los zapatos de los familiares de esos 5 que ya están confirmados aparentemente y me siento muy feliz por sus familias, muy, muy feliz. Y uno, que liberen es un avance, dos, que liberen es un avance, hasta que todos que estén fuera, yo creo que tenemos que seguir alzando nuestra voz. Hoy los ojos del mundo están puestos sobre nosotros. La respuesta inmediata al anuncio del señor Rodríguez fue abrumadora, abrumadora, de verdad. Fue así como que una cosa que hizo explosión y todo empezó a moverse. Y como Ujú. te digo, yo me conmuevo, pero sobre todo me alegro muchísimo por cada familiar que recibe la confirmación de que pronto tendrá a su pariente en casa. Yo sé que nosotras hablamos hace poco y me contabas que te habías podido reencontrar, que habías podido hablar con él, ¿no? Pero quisiera que pusiéramos un poquito en contexto el resto de Latinoamérica para conocer la historia de Perkins, dónde ha estado hasta este momento, cómo ha estado él, que nos cuentes un poco ese momento en el que pudieron ustedes hablar. Bueno, desde su detención el 27 de agosto del 2024, Perkins ha estado recluido en el helicoide. Yo lo vi por primera vez 14 meses y 8 días después, en octubre del 2025, y entre noviembre y diciembre tuve 3 visitas más. Ok. Luego, bueno, ya yo salí para ver a mis hijos, pero he recibido llamadas telefónicas desde el helicoide con él. Perkins no ha estado incomunicado los últimos días, yo lo he estado viendo, lo veo sereno, lo veo fuerte. Y como siempre lo hemos hablado, yo creo que él está claro en que pudiera pasar que sí, pero si pasa que no, igual nos vamos a mantener fuertes. ¿Tú hablaste con él Ese es, después de la extracción de Maduro? sí, sí, en 2 oportunidades. ¿Y cómo En se los días vivió en que eso ya, en el helicoide? eh, tú sabes, yo solamente hablo de la familia Ok. en esas llamadas porque es lo correcto y porque para eso las hacen, para que él sepa cómo está su familia y para que yo pueda constatar que él está bien.
Entonces hablamos solamente de las cosas de la familia, de los hijos, de su mamá, de mi mamá, de mis hermanos, de sus hermanos. Y, y bueno, yo espero ponerme al día. Si, si me lo dan hoy, me pondré al Amén. día. Amén. ¿Cómo te preparas ahí en la casa? ¿Quiénes están contigo? Si lo que nos puedas contar, obviamente, ¿no? Porque imaginamos la Mm, emoción desde que Jorge Rodríguez hizo el anuncio o desde que ocurrió la extracción, quizá. desde que se hizo el anuncio hoy, este, toda mi familia se ha ofrecido, toda. O sea, yo creo que pudiera armar una caravana con la cantidad de gente que quiere ir a recoger a Perkins y eso, bueno, me hace feliz, me alivia un poquito la angustia Claro. porque aun cuando yo nunca me he sentido sola en este proceso, por más duro, que ha sido durísimo, pero nunca, 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 nunca me he sentido sola. Hoy me siento más acompañada que nunca. Hoy me siento abrazada no solo por Venezuela, sino por tantos periodistas de todo el mundo que llaman incesantemente y que desean que Perkins por fin hoy vuelva a poder elegir cuándo ver el sol. ¿Y cómo te imaginas el día de mañana, María Constanza, ¿no? Con tu esposo y con tu familia, que ya esté finalmente Bueno, es que liberado. mañana, si lo liberan hoy, mañana el chisme va a seguir, porque son casi 17 meses de no hablarnos con libertad. Te podrás imaginar lo de cosas que tendremos para decirnos. Seguramente él estará callado y ya estaré hablando mucho porque yo lo voy a someter a un interrogatorio Claro. brutal, brutal, para que me cuente todo y él, bueno, seguramente me dejará que yo descargue toda mi angustia y después será el momento de él de hacerme el interrogatorio a mí. Por lo pronto yo vislumbro unos días luminosos en nuestra familia que no los merecemos. Así es, así es. ¿Tus hijos han podido, o sea, ha podido hablar también con sus hijos, con toda la familia o solamente la Las, comunicación fue las contigo? veces, las veces, las veces que ha llamado, si yo estoy con mis hijos participan de la conversación. Ustedes, Eso no nos permite. ustedes están en España, esperan que él vaya para allá con ustedes. No sabemos las condiciones de su liberación si se da y bueno, estaremos en eso. Te Ya están, va, que te están aquí. llamando, me imagino. Sí, 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 es que ha sido complicado con el tema de las llamadas, ¿no? Claro. No lo sé, vamos, como yo siempre digo, un pasito a la vez. En este caso, hoy será una hora a la vez, hasta que podamos confirmar que definitivamente Perkins volverá a estar con nosotros. Ojalá que el régimen no haga este proceso también más largo de lo que ya ha sido María Constanza, porque es suficiente tiempo ya, más de un año, Mm, y creo que este día la ansiedad para ustedes se triplica. Eh, así es, es como que un día vale por así el es, resto del año. pero mira, si tengo que esperar hasta la medianoche, hasta mañana, yo espero, yo espero. Nosotros vamos a estar aquí para él, para recibirlo en el momento en que, como yo siempre digo, y te lo acabo de decir, puede elegir a qué hora ver el sol, puede elegir a qué hora abrazarnos, puede elegir a qué hora visitar a sus seres queridos, puede elegir a qué hora dormir, a qué hora leer, lo más básico, ¿sabes? ¿A qué hora comer? ¿A qué hora darse un abrazo? Todo. Todo, es que no sabemos lo que significa la libertad hasta que la perdemos. Injustamente, No además. tenemos Injustamente, además. injustamente, además, porque además tiene ese agregado de dolor que dice yo no hice nada mal porque estoy pasando esto. Pues respiramos profundo contigo, María Constanza. Creo que Respiremos, esta sí. ansiedad la sentimos todos los venezolanos alrededor del mundo. Mi abrazo más grande, profundo, sentido para Gracias. ti, para tu familia, que han tenido este proceso tan largo, tan duro, sin ningún tipo de merecimiento, pero que la justicia divina siempre llegue, a pesar de que la justicia terrenal tarde más de lo que quisiéramos. Nosotros vamos a estar muy atentos de tu esposo, María Constanza. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias por no soltarnos de la mano, gracias por siempre estar ahí, gracias por ser nuestra voz a través del mundo. Y en más noticias desde Venezuela, en este jueves marcado por la liberación de presos políticos, recordemos que este es uno de los ejes centrales en el plan
de Marco Rubio para Venezuela, un plan de 3 fases donde en una de estas fases está incluida, por supuesto, la importante liberación de presos políticos. Así que repasemos nuevamente cuál es ese plan de Marco Rubio y de la administración de Donald Trump para Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, enumeró las 3 fases de lo que será el primer paso para la estabilización de Venezuela. El secretario de Estado norteamericano detalló una secuencia de acciones que incluyen varias acciones, pero esperemos que sea el propio secretario de Estado, Marco Rubio, quien nos lo presente. Step one is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization, and the reason why we understand and believe that we have the strongest leverage possible, is our quarantine. As you've seen today, 2 more ships were seized. We are in the midst right now and in fact about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take between 30 and 50 million barrels of oil. We're going to sell it in the marketplace at market rates, not at the discounts Venezuela was getting. That money will then be handled in such a way that we will control how it is dispersed in a way that benefits the Venezuelan people, not corruption, not the regime. So we have a lot of leverage to move on the stabilization front. The second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western, and other companies have access to the Venezuelan market in a way that's fair. Also, at the same time, begin to create the process of reconciliation nationally within Venezuela so that the opposition forces can be amnestied and released and from prisons or brought back to the country and begin to rebuild civil society. And then the third phase, of course, will be one of transition. Pues son las 3 fases que Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marcos Rubio, han logrado establecer para Venezuela. Uno es la estabilización, es la fase que se encuentra en este momento, en donde pues Estados Unidos va a estar administrando lo que es el bloqueo naval para ejercer la presión. Ahí está, fase 1, estabilización. Petróleo, incautación de 30 a 50 millones de barriles estancados y administración internacional de las ventas. En este caso, hay algo muy importante cuando hablan con relación a lo de las ventas del petróleo. Pues resulta que en la actualidad, con relación a el bloqueo y las sanciones que tiene el petróleo venezolano, Venezuela o el régimen de Nicolás Maduro, para poder vender el petróleo, lo utilizaban haciéndolo a través de estos buques que Estados Unidos está incautando en el Mar Caribe, lo que se llama la flota secreta, la flota oscura. Esa flota se vendía el petróleo a través de esos buques y se vendían a un precio extremadamente bajo, aproximadamente 50, 40 dólares en vez de ser los 80 dólares que deberían ser. ¿Por qué? Porque es un petróleo que está sancionado, es decir, mercado negro, se vende prácticamente a precio de costo. ¿Qué es lo que dice Estados Unidos? Ese petróleo que Venezuela estaba regalando prácticamente, con lo que le entraban 20 dólares por cada barril de petróleo aproximadamente, y llegaban 14 dólares a Venezuela en esos 6 dólares por cada barril. Hablamos de millones de barriles de petróleo, se quedaban en coimas, en manifestaciones, en mojar la mano uno con el otro. Bueno, Estados Unidos dice, ahora Venezuela va a vender el petróleo al precio del mercado internacional porque lo va a vender Estados Unidos. Esa parte es importantísima. Ellos dicen que se van a quedar con el dinero, lo van a administrar y van a pasarlo a Venezuela, lo que le corresponde, de una manera justa. Todavía no está especificado cómo va a ser esa administración. La segunda fase de las fases es la fase de la recuperación. Reintegración de Venezuela al comercio mundial. Inversión, acceso justo para empresas de los Estados Unidos y Occidente que quieran invertir en Venezuela. También se busca la reconciliación de Venezuela a nivel empresarial y a nivel comercial con el mundo. Se busca en este punto, la fase 2, la liberación de los presos políticos y el retorno de los miles o millones de exiliados que puedan regresar a Venezuela sin cumplir ningún problema o que signifique el retorno a Venezuela un peligro para su propia vida. Esa es la fase 2, la fase de la recuperación. Ahora, la fase 3 es la fase de la transición. ¿Qué implica la fase 3 de la transición?
implica la transformación política, el cambio definitivo de las estructuras del poder. Pasamos del socialismo y el comunismo prácticamente que se encuentra en este momento en Venezuela, pasaríamos a un libre mercado internacional, a una democracia participativa. Entonces allí está el cambio definitivo de esas estructuras del poder. El objetivo es llamar a elecciones, reconstruir a la sociedad civil y consolidar la democracia. Y para conocer cómo es el estado actual del régimen venezolano, cómo está posicionado el régimen hoy día en Caracas, cómo es visto desde el resto de Latinoamérica, pero sobre todo, cuánta fuerza tiene, qué tenemos que saber al respecto. Nuestro equipo conversó con una importante periodista de investigación venezolana y lo compartimos para todos ustedes a continuación. ¿Qué está pasando? Nos va a dar luces a lo que está pasando dentro de la revolución venezolana en este momento, luego de los eventos del 3 de enero que dieron como resultado la captura de Nicolás Maduro y que hoy se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn en Nueva York, acusado de varios cargos con relación al narcotráfico. Dentro de la revolución bolivariana siguen existiendo situaciones, pues nadie mejor que Sebastiana Barraez, la periodista de investigación venezolana, para que nos hable sobre cómo está en este momento lo que está pasando dentro del régimen venezolano. Sebastiana, bienvenida. Hola, gracias a ti y a la audiencia de The News. Sebastiana, tú te encuentras fuera de Venezuela precisamente como exiliada. Tuviste una demanda del propio fiscal de la República que te acusó por traición a la patria. Y intento de magnicidio. Me faltó ese pequeño detalle del intento de magnicidio. Sebastiana, Maduro ya no está. Vimos una asunción de Delcy Rodríguez, quien se juramentó como presidenta encargada de Venezuela. Yo te pregunto, hoy realmente, ¿quién manda en Venezuela? ¿Manda el poder militar o manda el poder político? Es interesante pregunta, porque es que hasta ahora no precisamente era Nicolás Maduro quien gobernaba en Venezuela. En Venezuela el poder estaba en manos de un grupo, de una camarilla de gente en la que estaba Nicolás Maduro por un lado, pero también los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y anteriormente Tarek El Aissami, que fue defenestrado. Ese grupo, pues hoy ya no tiene a Tarek El Aissami desde hace ya como 2 años, tampoco tiene a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, pero tiene ahora en el poder a Cilia Flores, a su hermano Jorge Rodríguez y a Diosdado Cabello. Esa es la realidad que tenemos en Venezuela. Ahora, te pregunto, tras la captura de Maduro, ¿qué está pasando dentro de los cuarteles? ¿Qué es lo que no se ve en público? El pasado día ocurrió algo muy cercano a Miraflores, supuestamente un dron no autorizado que estuvo volando por ese espacio, pero para los que conocemos la situación sobre toda Caracas y específicamente sobre Miraflores, hay inhibidores de señales que no permiten que vuele un dron. ¿Cómo fue posible que volara un dron y que se ocasionara aquel enfrentamiento? ¿Qué está pasando dentro de los cuarteles en este momento en Venezuela? Bueno, es que hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre. Casualmente lo que sucedió no fue por un agente externo, fue por parte de uno de los organismos de inteligencia del régimen, es decir, de los autorizados. Y la otra parte, que es la que estaba en Miraflores, pues se creía que era que los estadounidenses habían regresado con su flota militar a Venezuela. Por eso fue la confusión y por eso fue que hubo el tiroteo y el enfrentamiento. Hay mucho nerviosismo, no solamente en la población civil, sino en la militar. Y me atrevería a asegurar que es peor en la militar porque hay muchas dudas, hay las dudas de la traición, del miedo, de las amenazas, de qué fue lo que ocurrió para que la Fuerza Armada que venía pregonando, que tenía todo el control, que asumían que tanto los diferentes componentes como la milicia pues estaba dispuesta a inmolarse por Nicolás Maduro, nada de eso sucedió. Y lamentablemente pues tampoco han dicho absolutamente nada de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Fuerte Tiuna, que es el corazón militar de Venezuela. En ese sitio fueron destruidas algunas instalaciones,
hay una cantidad de militares muertos no cuantificables, hay incluso cadáveres que no han sido rescatados, personas militares que han estado allí en la zona, indican que además hay un fuerte olor por la descomposición de los cuerpos, que no hay gente que no logran identificar porque pues están destrozados, porque además no hay un interés por parte del régimen venezolano por este tema. Y aunado a eso, pues hay muchas dudas entre los cuerpos de inteligencia, entre los militares. Han detenido a 11 militares de la aviación, entre esos hay 3 generales. No hay un reporte oficial, pero todos ellos pertenecen a la aviación militar porque se sospecha que hubo que hubo traición por parte de la aviación para impedir que se activara todo el proceso contra la entrada de aviones, aeronaves a territorio venezolano. Ahora, desde tu conocimiento, en el corto plazo, ¿cuál es el mayor riesgo para Venezuela? ¿Un caos interno o una implosión militar que se pueda dar en las propias Fuerzas Armadas? Pues varias cosas. Entre esas, Estados Unidos está tratando de evitar que ocurra pues un enfrentamiento entre civiles, porque no olvidemos que hay muchísimas armas en manos de civiles. Y no solamente lo digo por el caso de los milicianos, sino por los grupos armados irregulares, la presencia de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, específicamente del Ejército de Liberación Nacional, la presencia de organizaciones armadas, bandas de delincuentes armadas, que además se refuerza con que el año pasado, a finales del año pasado, una vez que se activó por parte de Estados Unidos la operación Lanza del Sur, pues el Partido Socialista Unido de Venezuela y desde el régimen se distribuyó mucho armamento a diferentes liderazgos del Partido Socialista en todo el país, incluso a niveles populares. Es decir, nosotros tenemos en estos momentos muchas armas en manos de civiles y Estados Unidos creo que está tratando de hacer una acción controlada de esto para evitar que se salga de las manos. Lo que no significa que eso esté controlado totalmente, porque, porque además hay enfrentamiento, y esto es importante decir, hay diferentes puntos de vista al interior de la Revolución Bolivariana entre el sector que lidera Diosdado Cabello y el que está liderizando, pues, Delcy Eloína Rodríguez Gómez y su hermano, porque la posición que había asumido Diosdado con un grupo incluso de militares, y lo está diciendo, es que ellos debían resistir y enfrentar a los Estados Unidos, aunque no hubiese capacidad realmente militar para eso. La extracción de Nicolás Maduro y de Cilia Flores demuestra que fallaron todos los planes que tenían establecidos y esto ha generado muchas dudas internas, fantasmas de traiciones internas y la amenaza principalmente sobre Diosdado Cabello, que tiene en estos momentos una posición, digamos, más resistente a tener que aceptar la subordinación de lo que está haciendo Estados Unidos con Venezuela. Eso precisamente te quería consultar. ¿Cómo se explica que de un día para el otro Venezuela era el país más antiimperialista, como dices tú, que iba a ir hasta las últimas consecuencias en la lucha contra los Estados Unidos? Nos acostamos y el día siguiente amanecemos con una transición forzada, tutelada por Estados Unidos. Ya Estados Unidos hizo posesión y ha tomado control de lo que es la industria petrolera como tal. Y ya se nota que está trabajando la transición con los Estados Unidos. ¿Cómo se explica eso? Y si realmente esa ala que hablamos más radical va a aceptar o está aceptando esa realidad que estamos ya viviendo. Bueno, ese es el principal fantasma que hay en estos momentos sobre Venezuela. Más allá de la situación que está ocurriendo de represión, porque sí hay una profunda represión en estos momentos, a pesar de que personas como Diosdado Cabello dice que la gente está saliendo a la calle a apoyar el regreso de Nicolás Maduro, pues eso no es voluntario, eso está siendo forzado y además pues ha habido detenciones de varias personas porque manifestaron alegría y contento
por esta extracción. Ahora bien, ¿cómo se explica? Recurriendo a tu pregunta, ¿cómo se explica es que de repente haya un cambio de posición? Bueno, porque no solamente es que está el cambio de posición de aceptar que Estados Unidos tutele todo lo que tiene que ver incluso con la parte petrolera, sino que en estos momentos hay una especie de censo entre los presos detenidos en las diferentes cárceles del país, que mire que presos políticos hay por lo menos en 50 cárceles del país. Bueno, están haciendo un censo para decirles que las condiciones en las que están, determinar cuál es la situación de ellos, porque y les han dicho que los van a liberar en las próximas semanas, que eso se está preparando como parte del acuerdo que hubo entre Estados Unidos y esta parte de la revolución que se quedó en el poder. Pero no hay explicación lógica y razonable realmente de que esto esté ocurriendo y de que la ahora presidenta encargada, Delcy Rodríguez, le diga al país que es normal que haya esta relación comercial con Estados Unidos, cuando ha sido Estados Unidos quien se llevó de manera forzada a Nicolás Maduro, y que la primera posición tanto del alto mando militar como de la propia Delcy Rodríguez fue anunciar o decir que esto era un secuestro lo cometido contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Eso te iba a hablar. Extraoficialmente supimos que hace unos pocos días entraron fiscales y médicos al helicoide a tomarle fotografía a los presos y para contestar su estado de salud. Y te quería preguntar eso, si tú tenías alguna información sobre una presunta pronta liberación. Sí, no solamente es en el helicoide, ha ocurrido ya en varias cárceles, incluso en estos momentos estaba recibiendo información de cárceles donde hay presos políticos, cárceles además algunas no muy conocidas, pero que donde hay presos políticos, como en esta instalación, unas instalaciones policiales donde se han presentado funcionarios para, digamos, reorganizar, organizar toda esta situación e indicar quiénes son presos políticos. Incluso están tratando de determinar cuál es su condición física, cuál es el estado de legal, porque recordemos que en Venezuela no solamente se encarcela, sino que además tenemos desaparecidos forzadamente. Y el mejor ejemplo de eso es que precisamente se acaba de cumplir un año de la desaparición forzada del yerno del doctor Edmundo González Urrutia. Y así como él, hay una cantidad enorme de dirigentes políticos. Obviamente, el yerno del doctor González Urrutia no era un líder político, pero hay dirigentes, líderes políticos que no han tenido comunicación con sus familiares, incluso desde poco después que ocurrieron las elecciones del 28 de julio del 2024. Estamos conversando con Sebastiana Barráez, periodista, investigación venezolana. Para mí realmente es un honor hablar con usted, Sebastiana. La seguimos frecuentemente y fervientemente en sus redes sociales y sabemos la capacidad y la seriedad que tiene con la información y con las fuentes que tiene dentro del estamento militar en Venezuela. Ahora, la orden de aprehensión que va en contra de usted por el fiscal Tarek William Saab, eso habla mucho sobre el nivel de nerviosismo interno del régimen. Claro, porque el régimen se preparó, y yo voy a ser muy responsable en esto que voy a decir. El régimen sabía que tenía imputaciones, que Estados Unidos hubiese sido con Donald Trump o con otro, estaba preparando expedientes, porque ya lo de Venezuela es insostenible, era insostenible no solamente en la parte de nuestro continente, en el sur, sino en todo el continente. Y eso explica por qué, por ejemplo, de repente empezó la Fuerza Armada a decir que, a demostrar que estaba neutralizando aeronaves, o porque empezaron a atacar laboratorios de cocaína o empezaron a atacar campamentos, incluso un par por ahí relacionado con la guerrilla colombiana. Es decir, trataban de demostrar que estaban ejerciendo
acciones contra el narcotráfico y los grupos irregulares en territorio venezolano. Pero eso ocurre apenas desde hace, no sé, 2 años quizá, y lo empezaron a hacer muy visible, aunque, por ejemplo, en mi caso, yo que, pues, como sabe, también he cubierto la fuente de frontera, porque ahí además fue donde empecé a trabajar. Yo soy una persona de frontera, así en la zona de frontera y estudié ahí. Pues en las zonas de frontera todos sabíamos desde hace muchos años, indicábamos los periodistas la presencia de los grupos irregulares, la presencia de los campamentos, y sencillamente la Fuerza Armada no hizo absolutamente nada. De repente les entró el espíritu, algo así como improvisado, de querer decir que atacaban estos campamentos y estos laboratorios y estos sitios de incautación de armas y de drogas, pero resulta que extrañamente nunca hay detenidos, nunca detienen ni a los pilotos de las aeronaves, tampoco a las embarcaciones, nada. O sea, obviamente que había una complacencia con esos sectores. Y otro caso muy importante para los venezolanos, el caso del crimen de Ronald Ojeda, que tuvo lugar en Chile. Justamente desde Santiago de Chile, nuestro compañero Klaus Reinberg tuvo una importante conversación con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Él le habló de cómo va avanzando este caso en el país. Apelando a las intenciones de las autoridades de Estados Unidos, una situación que se tiene que abordar, y es por eso que hoy nos encontramos con un importante ministro. Estoy con Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, quien nos va a comentar respecto a esta situación. Ministro, buen día. Si es que nos pudiera hablar respecto a lo que está aconteciendo por parte de la Fiscalía, que quieren pedir la extradición de Diosdado Cabello. También se abre la posibilidad de la declaración y posible también solicitud de extradición por parte incluso de Nicolás Maduro. A ver, brevemente, solo para resumir, en el caso de la investigación del asesinato de Ronald Ojeda, el Ministerio Público ya ha presentado la acusación. Ustedes han podido apreciar el detalle que se encuentra en su interior. El fiscal Barros, que ha llevado a esta investigación, ha dispuesto de una teoría del caso que el Ejecutivo comparte, en otros términos que el crimen de Ronald Ojeda tiene una motivación de índole político. No hay antecedentes ni contextos respecto a las actividades particulares de él o de su familia que vincularan a otras razones que estuvieran asociadas a su homicidio. En segundo lugar, que los responsables, no solo de la ejecución material, sino que especialmente la autoría intelectual de este crimen, se encuentran fuera del país y específicamente en Venezuela. En tercer lugar, que esa autoridad está asociada a alguna de las autoridades o vinculadas al gobierno venezolano. El gobierno siempre ha calificado esta investigación como una investigación seria, ha apoyado la teoría del caso de el fiscal Barros, y no solo la ha apoyado, sino que considera que en el caso de Ronald Ojeda ha existido una grave violación de derechos humanos. Chile ha presentado, es uno de los promotores de la acción de la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela, y los antecedentes de Ronald Ojeda fueron entregados por parte de nuestro canciller, acompañado por el fiscal nacional, a la Corte Penal Internacional. Ese contexto creo que es relevante para poder dimensionar la relevancia que para el país tiene, para el sistema de justicia, y especialmente también desde el punto de vista de crímenes de lesa humanidad que pudieron haberse cometido en este caso dirigido desde Venezuela. Respecto de la detención, la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, el Ministerio Público ha manifestado especialmente la voluntad del fiscal Barro de ver alternativas de declaración, de tomar declaración en Estados Unidos. Yo simplemente quiero señalar que el Ejecutivo para este caso no solo comparte las estrategias que tiene el Ministerio Público, sino que en la visita que el año pasado realizó la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos a nuestro país, y que tuvimos una bilateral en el Ministerio, en la cual también nos acompañó el fiscal Barros. Nosotros les solicitamos a Estados Unidos, nosotros tenemos un listado de personas que están vinculadas a requerimientos de extradición, entre otras vinculados a funcionamiento de operación del Tren del Agua, y algunos comprometidos con este crimen. Y nosotros solicitamos a Estados Unidos que esas extradiciones se realizaran a Chile y no a terceros países. Estados Unidos ha cumplido con los compromisos que ha tenido con nosotros para esa extradición. Por lo tanto, cualquier estrategia que esté destinado a seguir
buscando el esclarecimiento del caso de Ronald Ojeda. El Estado de Chile no solo va a ser un promotor activo, sino que va a acompañar las estrategias procesales por parte del Ministerio Público. Pero creo que es conveniente mirar el panorama global desde el punto de vista de la relevancia que para el Gobierno y para el Estado de Chile tiene este crimen en particular. Ministro, se habla de que Diosdado Cabello se apunta como uno de los autores intelectuales, sin embargo, en declaraciones del propio también fiscal Barros decía que no pudo haber sido solo y que también apunta ahí a el propio Nicolás Maduro como uno de los posibles autores intelectuales de este secuestro y posterior homicidio del teniente Ronald Ojeda. ¿Es esa una posibilidad de que pueda suceder? A ver, nosotros, uno son los antecedentes que pueden existir para lograr convicción jurídica, que tiene un determinado tipo de estándar sobre el cual está trabajando el fiscal Barros, y otros son los antecedentes que se han ido reuniendo respecto a los hechos ocurridos en Venezuela. Conjuntamente con esto, el Estado de Chile ha sido un activo promotor de la misión de Naciones Unidas para la indagación de violación de derechos humanos en Venezuela. Su último reporte, que es del mes de septiembre del año 2025, entre otras cosas, da cuenta de esto. La misión ya es un hecho público, estuvo reservadamente en nuestro país y levantó una cantidad de información muy relevante. ¿Por qué Chile ha sido un activo partícipe y promotor de la instancia de la misión? Entre otras cosas, porque existe abundante evidencia en el trabajo de la misión desde su instalación hasta hoy que en Venezuela se han cometido delitos que han afectado a disidentes políticos. En segundo lugar, que esos delitos que se han cometido contra esas personas y actos de represión y violación de derechos humanos no solo han sido en territorio venezolano, sino que también han sido en el extranjero. Y en tercer lugar, que eso supone una acción concertada, no de sujetos individuales o aislados del funcionamiento del aparataje represivo de la autoridad venezolana, sino que instalado en el Estado venezolano. Ese es el trabajo sobre el cual también ha desarrollado la misión de Naciones Unidas, que están descritos los antecedentes, que forman parte, por lo demás, yo creo insistir sobre este punto, de la investigación que tiene la Corte Penal Internacional en el caso de Venezuela. Y por lo mismo, para nosotros es relevante en la orientación que tiene el Ministerio Público tener en consideración esos aspectos estructurales que han estado ocurriendo. Y Chile, por cierto, mira con preocupación que aún después de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, en la actualidad se sigan cometiendo violación de derechos humanos, restricción a la libertad de prensa, de desplazamiento y también represión a disidentes políticos. Otro caso de venezolanos que resonó en el mundo, en especial en Latinoamérica, fue el caso de Luis Peche, este activista venezolano que sufrió un atentado contra su vida en Colombia. Más temprano conversó con nuestro compañero Sergio González desde la ciudad de Bogotá. Exigía mayor respaldo, mayor seguridad para los venezolanos exiliados. El año pasado, el 13 de octubre del año pasado, estábamos registrando aquí en la pantalla de DNews un atentado que se estaba registrando contra dos venezolanos, contra dos activistas venezolanos que se encontraban en Bogotá, que realmente están de milagro hoy acompañándonos porque realmente que sufrió un atentado muy fuerte. Hablamos de Luis Peche Arteaga y Yendri Velázquez. Pues Luis Peche nos acompaña a esta hora y está con nosotros aquí en vivo y en directo en DNews. Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Sergio. Gracias a DNews por el espacio y por la atención a nuestro caso. Bueno, ya se completan 3 meses de este atentado. Primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo va la recuperación? ¿Cómo va Yendri también? Bueno, este es un proceso lento. La verdad, bueno, siempre viendo el lado positivo, ¿no? Afortunadamente estamos vivos. Creo que eso es lo primero que hay que decir. No todas las personas, prácticamente no sé cuántas personas que han recibido 6 y 8 disparos, en mi caso fueron 6, en el caso de Yendri recibió 8 disparos, pues viven para contarlo, así que es un milagro en parte, ¿no? En mi caso pues ha sido un proceso lento, afortunadamente, bueno, de los 6 impactos, 5 fueron en mis extremidades. Mis médicos me explicaban igual que era una especie de milagro también que no hubiese muerto desangrado, que bueno, básicamente fue por la rápida atención de los vecinos de la zona que alcanzaron a llevarnos hasta la clínica, que no pasó a mayores, pero bueno, lidiando todavía con 4 fracturas que tuve a raíz del atentado.
algunos problemas como trombosis, problemas circulatorios y demás, pero bueno, feliz de estar vivo, que es lo importante. Creo que bueno, es una nueva oportunidad para vivir y bueno, también para aprovechar esta misión que de una u otra forma pues es alertar lo que lamentablemente nos toca vivir a los activistas venezolanos estando dentro, pero también ahora incluso estando fuera de Venezuela. Luis, con la captura de Nicolás Maduro, su seguridad la siente como en mayor peligro o en menor peligro aquí en territorio colombiano después de ese operativo por parte de los Estados Unidos? Mira, yo creo que obviamente son días muy volátiles, hay mucha expectativa con relación a lo que está pasando en Venezuela. Creo que obviamente hasta ahora, y debo decirlo, hay como dos aristas con relación a nuestro caso, ¿no? Uno es el de la protección y uno es el de la denuncia de lo sucedido. ¿Quién mandó a hacer este atentado? En el caso de la protección, sí, los mecanismos gubernamentales sí se han activado por parte de la policía y mecanismos para nuestra protección posterior a lo sucedido. Lamentablemente, en cuanto a la investigación, pues no ha avanzado mucho el caso. Yo tengo 2 meses sin saber absolutamente nada de la Fiscalía colombiana. Entonces, bueno, sobre si me siento más o menos seguro con esto, la verdad es que más o menos igual pudiese decirlo. Hubo una orden para intentar asesinarnos y no sabemos quién lo mandó a hacer, no hay ningún responsable material detenido, así que es una situación complicada, lamentable, y obviamente pese a que hay una expectativa, yo como venezolano obviamente sueño con volver muy pronto a mi país, pues también hay que entender que bueno, alguien mandó a dar esa orden y se tiene que esclarecer qué fue lo que sucedió para poder avanzar y normalizar nuestra vida. Muy bien. Darío, Luis ya está condicionado para tus preguntas desde nuestros estudios principales en Buenos Aires. Gracias, Sergio. ¿Cómo estás, Luis? Un placer saludarte. Luis, un gusto. ¿Vos sentís que hubo toda la voluntad que tenía que haber para identificar quiénes estuvieron detrás del atentado que sufrieron ustedes? No. Te cuento, en las primeras horas del incidente hubo mucha información que circuló. De hecho, éramos bastante optimistas con relación a la posibilidad de poder esclarecer todo muy rápidamente, porque en las primeras horas se habían obtenido grabaciones, videos, incluso consiguieron el carro en el cual se desplazaron estas personas que intentaron asesinarnos. Esas primeras 24 o 48 horas fueron de mucho optimismo con relación a este caso. Sin embargo, luego de eso, prácticamente la información desapareció. Una de las últimas conversaciones que yo tuve con funcionarios de la Fiscalía, la investigadora me comentó y me lo dijo de forma muy clara que estaban recibiendo muchas presiones alrededor del caso, y eso obviamente para mí es muy triste tener que decirlo, porque bueno, como víctima pues eso digamos que te aleja de la posibilidad de tener el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Pero no podemos olvidar que bueno, aquí en Colombia hay una campaña electoral en marcha, que apenas en pocos meses, en mayo es la primera vuelta presidencial de las elecciones en Colombia, así que digamos que obviamente sería un escándalo muy grande pues que se llegue a esclarecer, por ejemplo, que el gobierno venezolano, el régimen venezolano mandó a asesinar 2 activistas venezolanos fuera del territorio del país. Ya hay un caso, que es el caso del teniente Ronald Ojeda en Chile, que fue asesinado, y el gobierno chileno y la Fiscalía chilena lograron esclarecer que ese atentado fue mandado a hacer desde territorio venezolano. Un segundo caso pues obviamente tendría implicaciones bastante graves, pues manda a indicar que ya hay un patrón de represión desde el cual desde Caracas se manda a intentar aniquilar voces que piensan distinto. Luis, Sergio, todos, paremos un segundito acá la pelota, porque si no hay cosas que pasan como si fuera cualquier otra palabra y demás. Vos lo que estás contando, Luis Peche, activista venezolano, que recibiste, ¿cuántos disparos en tu cuerpo? 6 disparos. 6 disparos en tu cuerpo estando en territorio colombiano, que es un país democrático que se supone que respeta los derechos humanos y que protege a aquellos que son perseguidos por dictaduras brutales, como era la de Maduro y sigue siendo hoy la de Delcy Rodríguez y todos los demás. Sufriste un atentado terrible, estás vivo por obra de Dios, de la ciencia, de lo que crea cada uno, pero probablemente no tendrías que estar vivo después de haber recibido 6 disparos. Y estás contando que la fiscal del caso la presionaron para que no investigue y que no se sepa quién te mandó a disparar. Fue una aseveración que recibimos por parte de una de las investigadoras de la Fiscalía, lamentablemente. Esperamos que pueda avanzar este caso. Bueno, pues entendiendo el contexto actual, obviamente se hace más urgente entender
también la naturaleza de, bueno, quiénes están aquí, quiénes los financian y por qué se realizaron estas acciones. Pero en efecto sí, esa fue la información que nos dio una de las personas de la Fiscalía y bueno, lamentablemente, y ha sido cónsono. Desde allí la verdad es que hemos tenido muy poca información desde la Fiscalía sobre lo que nos ha sucedido a nosotros, y es lamentable porque bueno, nos hace sentir vulnerables. Yo siempre suelo decir que bueno, al final una de las cosas por las cuales yo vine a Bogotá, además de huir de Venezuela o elegí Colombia como país para establecerme, es porque mi familia es colombiana, yo pude nacionalizarme colombiano. Entonces en este momento tengo 2 nacionalidades, pero no tengo ninguno de los 2 estados que sienta que me está protegiendo. Entonces es una situación bastante complicada de relatar. Ahora, Luis, ¿qué te pasa cuando sufrís lo que sufriste? Todavía no lo habías sufrido cuando se produjo lo que te voy a preguntar ahora, pero obviamente vos ya sabés lo que es la persecución, sufrirla en carne propia, y ves que el gobierno colombiano, que es un gobierno democrático, porque si hay algo que no se puede discutir es que el gobierno colombiano fue electo en elecciones libres, limpias, pacta con los dictadores, crea una zona binacional para unirse prácticamente en el monitoreo de todo el área fronteriza con los asesinos, con los narcotraficantes. ¿A vos qué te empezó a pasar cuando viste que el gobierno de Petro iba en ese sentido? Una señal de alarma, al final es una señal de alarma porque una de las cosas que se comentaba en ese momento y que lo dijeron ambos mandatarios, en ese momento Maduro todavía seguía al frente de Venezuela, ambos hablaron de cooperación en términos de inteligencia y policial. Entonces al final es una situación que bueno, lamentablemente nos tocó vivirla nosotros en carne propia, pero es que hay cientos de activistas que todavía siguen en clandestinidad en Venezuela buscando escapar del país mientras, bueno, por temas vinculados a la persecución política, pero también hay activistas que están aquí en Colombia. Tengo amigos que se fueron de territorio colombiano porque ya no se sentían seguros acá. Entonces, bueno, al final yo siempre comparo lo que nos pasó y vinculado a lo que tú dices. Si hay un gobierno que ampara y que coopera con un régimen dictatorial y que bueno, no hace nada ante un caso tan grave como lo que nos sucedió, que la verdad es que en ningún momento busco minimizarlo. Afortunadamente yo lo cuento desde el lado positivo de que estoy vivo y demás, pero es que fue muy grave lo que nos pasó. Como tú dijiste, no deberíamos, o sea, yo no debería estar hablando contigo en este momento. Yo debería, o sea, según lo que pasó, la verdad es que lo más probable era que hubiese estado muerto. Es muy difícil. Entonces estos amigos que estaban cerca de nosotros, digamos, vinculados al atentado, muchos se fueron de Colombia porque ya no se sentían seguros acá y con mucha razón ya no se pueden sentir seguros. Entonces eso obviamente tiene que ayudar a movilizar o entender que esto está sucediendo y que se necesita que haya justicia para poder avanzar y bueno, que se pueda, pues digamos, desde lo personal pues normalizar nuestra vida, pero también en lo colectivo pues que los venezolanos que están acá no se sientan que pueden ser el próximo blanco. Te hago una última de mi parte, Luis, y te dejo allí con Sergio. ¿Qué estás viendo desde lo que pasa en Venezuela? Captura de Maduro, señales bastante claras de que hay un régimen que está absolutamente debilitado, tutelado, pero al mismo tiempo la represión que continúa, los presos políticos que siguen sin liberarse. Mira, en este momento obviamente estamos hablando de un equilibrio bastante débil en Venezuela, luego de lo que fue, bueno, parte de la coalición chavista entregando a Nicolás Maduro. Eso es lo primero que se desprende luego de haber visto ya con más reposado lo sucedido en Venezuela, es que a Maduro lo entregó parte de esa cúpula gobernante, muy probablemente incluyendo a los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, quienes hoy controlan el Ejecutivo y el Legislativo de Venezuela, con lo cual son el poder en ese país, ¿no? Sin embargo, pues obviamente hay mucha expectativa para quienes obviamente apostamos por la democratización de Venezuela, pues esta lo vemos como una oportunidad. Primero y principal porque bueno, es una oportunidad pues para que nuevamente se pueda establecer un camino hacia el retorno a la democracia, pero también porque incluso por parte del propio chavismo en este momento hay un equilibrio que es muy difícil de mantener para Delcy. Por una parte,
este mandato por parte de los Estados Unidos que prácticamente le han dicho tienes que obedecer todo lo que nosotros te decimos o si no tú vas a ser la próxima. Y por otra parte, pues cómo responder en paralelo a un régimen, una coalición chavista que durante casi 3 décadas se mantuvieron en el poder hablando de antiimperialismo, se les cayó completamente la narrativa de decir que tenían la mejor fuerza armada de la región, así que es un equilibrio muy difícil, obviamente en lo personal y para la comunidad de migrantes venezolanos pues también vemos esto como una oportunidad para pronto regresar al país, porque bien sea el colapso del chavismo o bien sea una transición a la democracia, cualquiera de los dos escenarios pues es positivo y creemos que ambos tienen bastante más probabilidades de que hoy puedan ocurrir. Y eso es lo que esperamos, Luis, que puedan retornar lo más pronto posible para reencontrarse con los suyos en Venezuela. Yo quiero finalizar esta entrevista, Luis, preguntándote por algo importante. Tú llegaste a Colombia pues por las amenazas de alzar la voz en defensa de los derechos humanos en Venezuela y buscaste protección con el gobierno colombiano en ese entonces. En diciembre, la canciller colombiana le dice a Nicolás Maduro que si necesita ser asilado en Colombia, las puertas de Colombia están abiertas. Y le dice recientemente a Delcy Rodríguez también que si lo requiere, las puertas de Colombia están abiertas. ¿Cómo ves que alguien como tú, que está defendiendo los derechos humanos a los venezolanos, en ese momento recibe un atentado, no recibe el apoyo en ese entonces por parte del gobierno, pero quien causa el problema de derechos humanos, si hay las puertas abiertas por parte del gobierno colombiano? Sí, Sergio, a ver, yo creo que ahí el problema en sí no es que Delcy o Nicolás o cualquiera de ellos reciba asilo, porque si eso ayuda a facilitar una transición a la democracia en Venezuela, pues no hay mayor problema. El problema está cuando hay una comunidad de activistas venezolanos en Colombia, de personas vinculadas al entorno de María Corina Machado, Edmundo González, que ayudaron a cuidar votos en Venezuela y que por eso tuvieron que salir del país y buscaron refugio acá en Colombia y no han tenido respuesta por parte de esa Cancillería. Ese es el problema. Si tú me dices que esta es una política sostenida y que el gobierno está atendiendo a todos los que están pidiendo refugio, pues te diría, bueno, no hay mayor problema porque al final están cooperando. Pero no es así. La verdad es que la mayoría de los migrantes venezolanos hoy están completamente desamparados, sobre todo los que están vinculados a temas políticos y que han tenido que pedir refugio porque es el país más próximo a Venezuela, están hoy desamparados porque no hay un mecanismo de protección sostenido por parte del gobierno colombiano que le dé respuesta a estas demandas. Entonces ese es el problema. Ojalá la Cancillería reflexione y pueda entender que hace falta una política sostenida para toda la migración venezolana en este país y que eso sirva para ayudar a esta comunidad. Y de esta manera vamos llegando al final de nuestro especial acostumbrado acá en DNews sobre la situación en Venezuela, todo lo que pasó durante la jornada y todo lo que se sigue actualizando sobre la caída del dictador Nicolás Maduro. Ha sido un gusto acompañarles. Soy Cinzia Francisquielo y será hasta la próxima.